queridos viajeros, acompáñenme a descubrir lo mejor de la gastronomía y toda la diversión a bordo de este increíble crucero. Prepárate para un viaje lleno de sabor, entretenimiento y experiencias únicas en alta mar. Nos encontramos en el Deck 8 porque hoy nos toca comer en uno de los restaurantes de especialidad que tiene el barco, que es el Cagney Steakhouse, que es especialidad de carnes. Así que vamos a probar a ver qué tal es. Bueno, aquí tenemos el appetizer entrada, un trío de camarones jumbo con su salsa cóctel. Vamos a ver qué tal son. Y bueno, quedé con ganas de un segundo appetizer y me pedí esta cremita que es hecha con langosta, que se ve que está buenísima. Uf, mucho mejor que el trío de camarones que me comí antes. Y ya nos ha llegado este plato espectacular de un New York Steak que se ve que está súper suavecito. Y estas patatas, lo pedí un término 3/4 y vamos a ver qué tal con una salsa de chimichurri. Vamos a ver qué tan suavecito está para que ustedes vean. A ver. Wow, mira, suavecito. Y llegamos a mi parte favorita, que es la del postre. Aquí tenemos una cheesecake de caramelo. A ver. Uy, se ve buena. Y ya estamos aquí a bordo nuevamente en el crucero. Estamos en Nápoles, yo fui a la cabina, me eché un bañito rápido y estamos otra vez aquí para mostrarles lo mejor de este atardecer hermoso con estas vistas de Nápoles, que ya estamos a punto, son las 7:30, el crucero sale a las 8, a las 7:30 teníamos que estar todos a bordo, es decir, que deberíamos estar todos ya a bordo. De fondo tenemos al Carnival, a otro crucero Carnival. Ah, mira, está saliendo míralo en el fondo. Ya salió el Royal. Ya salió antes que nosotros, el Royal Caribbean. Bueno, hemos estado toda la semana como acompañados porque ellos salieron también desde Barcelona y hemos ido todo el tiempo a los mismos destinos. Mira, el Carnival está dando la vuelta, vamos a verlo, ven. Ahí va. ¡Chao, Carnival! Adiós, el atardecer está precioso. Todos estos que vemos así aquí chiquiticos son ferries que van a las islas, a otras partes de Italia. No son cruceros. ¡Wow! ¡Qué belleza de vista! El atardecer son espectaculares. Mira, esa luna está casi llena, con ese color rosa, ese atardecer, el jacuzzi, el crucero Royal que nos acompaña. Mira esas vistas. Uy, el color del cielo está preciosísimo. De la ciudad de Nápoles. Caótica pero con encanto. Aquí podemos ver un poco más en acción. Esta es la cola para entrar al restaurante de especialidad de la Cucina, que es de italiano. Aquí tenemos el bar especializado en cervezas y whiskies. Vamos a tomarnos algo. Y aquí me están preparando mi Aperol Spritz para brindar por un día más.
de vida y en este crucero. A ver, una naranjita y listo. Muchas gracias. Salud. Y saliendo por acá, pueden también disfrutar de la terraza. Aquí hay un sitio para tabaco. Y saliendo por aquí, tenemos también este barcito que está acá, que también pueden disfrutar de sus bebidas. Ah, mira, arrancamos antes de tiempo. En teoría salíamos a las 8, pero ya está en movimiento. Ahí están avisando algo, que nos vamos. La gaviota. ¡Wow! Mira. ¡Qué bello! Mira la cantidad de gaviotas que nos están acompañando en la salida. Qué lindo, me relaja muchísimo. Mira, mira qué cerca están. Se vienen con nosotros, ¿verdad? Un rato. Son muchísimas. Muchísimas. Mira, esta se paró acá. ¡Wow! ¡Qué cantidad! Nunca había visto tantas gaviotas en un crucero así, pero nunca nos habían acompañado tantas gaviotas en un crucero. Mira, mira el cielo. Maravilloso. Qué hermoso. Me da una paz grandísima. Más el sonido del mar. Todos tienen que vivir esta experiencia alguna vez en su vida. Tienen que montarse en un crucero. Se disfruta muchísimo. Hay gente que cree que es aburrido o que le tienen miedo. No, es algo muy seguro y de paso se disfruta un montón. Y tocas puertos y vas conociendo diferentes ciudades. Bueno, ¿será que jugamos una partidita de ajedrez? Ah, mira, tenemos y todo aquí para jugar ajedrez. Así que si están aburridos, se vienen aquí al deck 16. No, estamos en el deck 8. 8. Lo que pasa es que este barco tiene el waterfront que recorre el barco alrededor en el piso 8. Así que se vienen para acá y juegan una partidita de ajedrez. Si quieren venir a cantar un ratito, tienen aquí noche de karaoke el día de hoy. Mira, escoge la canción en la cartelera que tienen allá, escogen la canción y aquí te ponen los micrófonos para que seas el centro de atracción. Y mira, nada más y nada menos que te pones aquí a cantar y hacer una estrella. ¡Ay! Suenan. Y mira, aquí tienen su barra de bebidas también, sus mesitas para sentarse. Mira, está bonito, no habíamos entrado porque cada vez que veníamos estaba cerrado. Pero mira, hoy está abierto, lo que pasa es que es muy temprano para cantar. Son apenas las 8. Está bien chévere esta sala, me gustó, ¿eh? Y escoges el playlist, que es lo que quieres cantar, y tú pones ahí. Me gustó ese sitio. Ahora sí está un poco animado el barco, porque bueno, ya es hora de que estamos todos a bordo disfrutando de las instalaciones. Mira esa lámpara maravillosa en forma de cascada que tenemos al final, que ya se las había mostrado, cambia de colores. Mira, ahora está en tonos azul, amarillo, rosa, va cambiando. ¡Ay, mira! El Ice Bar. Aquí tenemos los abrigos para venir a disfrutar del Ice Bar de vodka, donde la silla, los vasos, todo es de hielo. Y mira, te ponen esos trajes para que no pases frío. Ese es de pago, ¿eh? No está incluido en tu crucero. Si quieres disfrutar de esa actividad, tienes que pagar el 15 euros, 15 dólares aproximadamente, y te incluye 2 tragos. Este bar que ven aquí es de martini, divino. Preparan unos martini exquisitos.
Me tomé uno de Runkey y estaba espectacular. Y aquí, música en vivo, cantan, te tomas tu martini, tu trago. Este sitio es también bellísimo. Over the rainbow, birds fly. Estos que están al frente son restaurantes de especialidad, el Wasabi y el de Round Bar. El Wasabi es de sushi y este es de pescados crudos, si no me equivoco. Y al fondo tenemos el Palomar, que es de Mediterráneo. Sí, ¿ves? Y este que está acá, en el fondo, ese es el Palomar, que su especialidad es comida mediterránea. Aquí lo tenemos, mira, ¿ves? Este lo incluyeron hace poco en este crucero porque la naviera maneja ese restaurante en los más nuevos y hace poco lo incluyeron en el Breakaway. Aquí tenemos la galería donde hay ventas de cartera, Guess, Gucci, relojes de diferentes marcas, cadenas, pulseras, Fendi, Louis Vuitton, me provocan todas. Mira, aquí tenemos una tienda, el área de shopping de este crucero es bastante grande, la verdad que es bien amplio y tiene diferentes marcas. Aquí tenemos venta, aquí ponen como a veces las promociones. Esta área de aquí es el de la fotografía. Las fotos que se van tomando. Miren, por ejemplo, yo vengo aquí a esta maquinita y toco aquí para ver mis fotos, escaneo mi tarjeta y me muestra las fotos que nos han ido tomando durante el crucero y así. Y tú decides si la quieres comprar o no. Cuando termines, cierras tu sesión y ya puede entrar otra persona a ver. Puedes comprar paquete de fotos y eso, pero bueno, la verdad que en los cruceros son bastante costosas las fotos. Y esto que te hacen un cuadro de tu ojo. Y aquí tenemos el shopping, los souvenirs del barco. ¡Ay, mira! Peluchitos. El crucero a escala. Tenemos gafas de sol, gorras, tazas y ropita relacionada al crucero, camisas, franelillas, mira, termos, mira este qué lindo. Este vale $25. Mira, tienen hasta juguetes aquí por si los niños se ponen aburridos. Ay, mira esta qué linda, para el café. Wow, está lindísima, $22. El día de hoy tenemos cena en restaurante de especialidad aquí en Le Bistrot. Es especialidad en comida francesa, así que nos toca hoy probar nuestra segunda comida. Vamos a ver si cumple las expectativas. Bueno, ya nos encontramos aquí en el restaurante Le Bistrot, como les dije, de especialidad francesa. Vamos a ver qué pedimos por aquí y luego les muestro.
Y bueno, ya nos ha llegado nuestro primer plato, unos caracoles que los he probado en Royal Caribbean y han estado buenos. Vamos a ver qué tal aquí en Norwegian. Y aquí tenemos también un tartar que se ve muy apetitoso. Yo pedí dos entradas, estos caracoles y pedí una sopa de cebolla que debe estar por llegar. Gracias. Una sopa de cebolla y por acá unas croqueticas. A ver qué tal esta segunda entrada. Nos trajeron un poquito más de pan y allá la crema de champiñones. Y aquí tenemos el plato principal, el lenguado que pedí, un pescadito, aquí en Le Bistro. Vamos a ver qué tan rico está. Bueno, y aquí tenemos de postre una isla flotante y una fresier que se ve muy, muy buena. Al frente del restaurante Bistrot de la comida francesa tenemos el Comedy, que es un sitio donde se presentan diferentes artistas y hacen su show de comedia aquí. Todo es en inglés. Vale acotar que no, si no tienes un inglés básico, medio o alto, pues este tipo de actividades suelen ser bastante aburridas para los que no hablamos inglés, pero se llena muchísimo la sala. Tiene su barra también de licores para tomar mientras disfrutas del show. Este que tenemos aquí es otro restaurante de especialidad, es el Teppanyaki, donde te cocinan al frente tuyo en una mesa y se disfruta de un espectáculo, un show. Thank you. A medida que vas comiendo es como un show. El cocinero te habla, te va sirviendo el arroz, te hace corazones con el huevo, te va mostrando todo el espectáculo y va sirviendo las porciones a cada uno de una manera muy graciosa. Son muy simpáticos todos y te van sirviendo primer plato, segundo plato. Hay bastantes mesas y todos se sientan alrededor. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Bastante ambiente se veía ahí adentro. Y aquí en este mismo pasillo nos encontramos con la galería de arte, donde puedes subastar los cuadros. Tú dices lo que estás dispuesto a pagar por un cuadro en específico y ahorita creo que están haciendo uno. Al final de la galería tenemos un bar que se llama Mix, que sirve para los dos restaurantes que están incluidos, restaurantes a la carta que están incluidos en tu crucero. Si no te atienden al momento, puedes esperar aquí mientras te sirven un trago. Y de este lado tenemos el otro que se llama Sabor. Las cartas son exactamente iguales, pero puedes comer en uno o en otro y está incluida en tu crucero. Y si quieres un ambiente más animado que estos dos, tienes el buffet central, que puedes autoservirte, o también tienes el restaurante principal, que es el Manhattan, donde tienes música en vivo, es una sala muchísimo más grande, más ruidosa, pero si quieres tranquilidad, puedes venir a estos dos. Estamos en el otro lado de la galería. La galería se divide en dos con los restaurantes de especialidad, tanto el Teppanyaki como el Bistrot y el Comedy. Este es el otro lado. De este lado tenemos lo que es la parte central del barco, donde está el Get Service. Si quieres reservar alguna excursión, este es el bar principal, el Atrium Bar. Aquí, tanto de día como de noche, hacen diferentes actividades, juegos, homenajes, cantan. Ayer hicieron un homenaje a Bob Marley. Aquí tenemos el área de atención al cliente, el Get Service. De este lado tenemos Cruise Next para planificar tu próximo crucero y allá para reservar las excursiones que tengas próxima aquí
en el crucero. Esto está hoy bastante llenito. Como les decía cuando estábamos en el comedy, igualmente aquí todos los shows y todas las actividades, todos los juegos son absolutamente en inglés. Entonces, para distraerte y entender lo que está sucediendo ahí, pues tienes que entender el inglés. Es un barco casi 99% americano. Bueno, aquí estamos en un día at sea, día de navegación. Hoy sí está totalmente llena la piscina. Tenemos por acá un jacuzzi, aquí una orquesta en vivo. Esta es la piscina principal. Obviamente está súper llena. Y aquí tenemos otro jacuzzi. Los días sí, el crucero obviamente está en su máxima. Está todos los sitios llenos, todos los lugares. Aquí tenemos las dos barras de licores funcionando. Tanto esta que vemos aquí, esta que está aquí, como también la del otro lado. De este lado tenemos dos. Bueno, la piscina, como pueden ver, está completamente llena. Aquí tenemos el otro barcito de la piscina. De este lado tenemos una piscina de chorritos para los niños y aquí tenemos los toboganes. La abrieron, es esta que está acá. Ya está llena, pintada y en uso. Aquí tenemos la estación de toalla. Cuando las quieras devolver o si están mojadas y quieres una seca, pues también puedes hacer el cambio. Estamos otra vez en el American Dinner. Abrió hoy el día de navegación. Hoy me pedí una hamburguesa con patatas y una Coca-Cola. A probar a ver qué tal está hoy. Bueno, nos encontramos ahorita con esta vista increíble de la estela que va dejando el barco. Hoy es día de at sea, estamos día de navegación. Estamos en la parte trasera del barco. La estela es maravillosa, transmite una paz y al fondo tenemos unas vistas de la increíble isla de Cerdeña. Pertenece a Italia, esta isla. Y aquí tenemos algo muy curioso que son estos vidriecitos donde se puede ver y caminar por acá y ves la parte de abajo del barco y del mar. Da un poquito de sensación, pero agarradito no pasa nada. Esta parte como que la gente no la conoce mucho porque no hay casi gente y eso que hoy es día de navegación. Y es la mejor parte para ver la estela del barco, porque la otra es en el buffet, pero estás en la parte con un vidrio. Aquí lo ves así abierto. Hermosísimo. Mamá, hey mamá, hey mamá, hey mamá, hey mamá. Vamos ahora al circuito esportivo. No pueden llevar traje de baño, tienen que usar zapatos de goma, ni gafas. Yo traía una camisita de tira y me devolvieron. No traje con manga, tuve que usar la de mi hijo. Así que si vienen ya saben que tienen que traer y manga larga, o sea, que no sea tan cortita. Bueno, no voy a poder hablar desde arriba porque no puedo llevar el micrófono, pero bueno, espero que vean el recorrido.
Es una experiencia con una adrenalina al 100%. Hola, nos encontramos en el buffet en la hora de la cena. Vamos a ver qué nos ofrecen hoy para cenar aquí en el buffet. Tenemos aquí para empezar un surtido de quesos. Luego aquí tenemos carnecita picada, puré, pollo Tex-Mex, champiñones, pescado, pasta. Aquí tenemos camarones con una base de hojaldre. Aquí tenemos la sección de panes y mantequilla también. Y acá tenemos la sección de ensalada. Por acá siempre tenemos agua y algún jugo del día. Esta es la sección de café, donde tenemos diferentes tipos de té también. Leche, tanto regular como descremada, máquina de hielo. En esta área de aquí tenemos sobrecitos de diferentes té, hielo, máquinas para el jugo. Aquí también tenemos estación de helado de diferentes sabores, si en vasito o en barquillo, con quesitos. Y aquí los postres de la cena y frutas, tanto picadas como enteras también. Tenemos comida china, pollo, vegetales. Aquí va el pad thai, debe ser que lo van a traer ahora. Y arroz, roti. Ah, mira, hoy sí pusieron copadomi. Hay también burritos vegetales, mac and cheese, de hamburguesas, perro calientes, patatas, le pones lo que tú quieras. Aquí tenemos contornos, bacon, cebolla. Aquí tenemos más frutas. También tenemos pizza. Van variando los sabores, aunque normalmente son siempre pepperoni y champiñones. Esta es la zona gluten free, también tiene su zona gluten free para las personas que no puedan consumir gluten. Aquí tenemos un área, miren qué bonito, cómo hacen las decoraciones. Tenemos cupcake, galletas, frutas, gelatinas. De este lado tenemos tortas de jojoto o de maíz, costillas. Y aquí tenemos jalapina con jamón y queso, maíz, vegetales, ensalada. Miren cómo colocan la sandía, todo lo hacen con comida. Máquina también de helado, de mantecado y chocolate. Allá hay diferentes sabores, hay mango, coco, macadamia. Y aquí para que tu autoservicio. Y esto fue lo que me pedí para cenar. Un pedacito de carne con queso parmesano, pollo chino y vegetales. Y de postre me he pedido esta crepe recién hecha que te la hacen ahí al momento. Y yo de golosa pues le añadí en la estación de helado una bolita de helado de mantecado y nata. 4, 3, 2, 1. Are you ready? All right, let's do it.
Esta fue una de las mejores fiestas que tuvimos en el crucero. Era la fiesta del brillo, donde todos íbamos vestidos de blanco, nos entregaron estas luces, nos pintaron el rostro. La verdad, una fiesta súper animada. Las personas venían preparadas, hasta con zapatos que les brillaban, en su ropa cargaban luces. La verdad que la pasamos súper bien. La música que estaba sonando en el momento, mucha gente bailando, disfrutando. Y bueno, al salir de esa fiesta, pues muchos nos fuimos a seguir en la discoteca. Nos encontramos en el comedor principal, Manhattan Room, donde ponen música en vivo para la cena. De entrada me pedí estas 3 empanaditas y un vino que está muy rico. Y de plato principal, unas berenjenas a la parmesana, que ya se las muestro en un ratito. Ya llegó el segundo plato. Bueno, no era realmente una berenjena a la parmesana como tal, como me la imaginaba, tipo lasaña, sino que viene combinado. Sí, por favor. Sí. Sino también viene con unos espaguetes con pomodoro, con tomate. Vamos a probar, a ver qué tal. More. Thank you. Thank you. Y llegó el momento más esperado, que es el del postre. Pedí unos canol. Aquí son unos mini canol y vamos a ver qué tal. Son chiquiticos, no son el típico italiano largo, pero está bien. Y para terminar este recorrido, quiero compartirles algunas de las fotos de los platos que disfrutamos a bordo. Cada comida fue parte de la experiencia y una forma deliciosa de acompañar el viaje. Disfrútenlas. Espero que hayan disfrutado de todo lo que nos ofrece este crucero a bordo, el Norwegian Breakaway. Y no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y escribir en los comentarios a dónde quieres que te llevemos.